Hola, buenas noches. Una vez más los saludamos desde Denuncia Colectiva Telesfree, Promotores Unidos Telesfree. Soy María Paula Hernández y también nos acompañará Marian Fonseca y Elisa Ert. El motivo de esta reunión es un poco dar a conocer cuáles han sido los últimos acontecimientos, cuáles fueron las decisiones que se tomaron en la audiencia celebrada el 27 de mayo en Massachusetts. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo ocurrido en la audiencia y también de las últimas noticias que han ocurrido alrededor de todo el proceso de Telesfree. Sabemos que Telesfree se acogió al capítulo 11 de protección de bancarrota el día 13 de abril con el objetivo de reorganizar su negocio. Entonces, cuando una empresa se acoge a la ley de bancarrota mediante el capítulo 11, puede llegar a conservar tanto la posesión como el control de sus activos mientras atraviesa su proceso de reorganización. Sin embargo, en el caso de Telesfree, el juez ha ordenado la asignación de un síndico, lo cual no es muy común en este tipo de capítulos. El juez Melvin Hoffman del Tribunal de Quiebras de los Estados de Massachusetts ha solicitado el nombramiento de un síndico independiente que sustituiría a la actual gestión de la compañía. Las palabras de él fueron: quiero conseguir un fideicomisario designado tan pronto como sea posible, dijo el juez en la audiencia del día martes. Entonces, ¿en qué caso se nombra un síndico? Según el Código de Bancarrotas, el tribunal ordena la designación de un síndico de caso por causa de fraude, deshonestidad, incompetencia o evidencia de mala administración. Además, se requiere que el fiduciario de los Estados Unidos acuda a la asignación de un síndico si existen suficientes motivos como para creer que cualquiera de las partes en control del deudor participó en un fraude real, deshonestidad o conducta delictiva en la administración del deudor o en el reporte financiero del deudor. Entonces, ahora preguntamos, bueno, ¿y de qué es responsable ese síndico? ¿Qué es lo que va a hacer ese síndico? Entonces, el síndico del caso es responsable de la administración de la propiedad del patrimonio, de la operación de la empresa, y si es apropiado también podría hacer la presentación de un plan de reorganización. Entonces, según la sección 1106 del Código de Quiebra, requiere que el síndico presente un plan tan pronto como le sea posible, o sea, como le sea factible, o de lo contrario, él mismo, una vez analizado todos los documentos, todos los estados financieros, bueno, habiendo hecho un análisis exhaustivo de toda la documentación presentada por parte de la empresa a la corte, él podría, digamos, hacer un reporte explicando tres posibles opciones. Una, diciendo que del por qué no puede presentarse un plan de reorganización. Dos, recomendar el cambio del caso, por ejemplo, que en lugar de ser un capítulo 11 se convirtiera en un capítulo 7. O tres, la desestimación del mismo caso de bancarrota, por ejemplo, en el caso de ser considerada como una bancarrota fraudulenta. En este caso, pues el síndico actuaría en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, entre otras cosas, pues para proteger el sistema de bancarrota de un posible fraude. Entonces, después de investigar e identificar el fraude, la Administración de Síndicos podría llegar a solicitar tanto sanciones civiles como penales que van desde desestimar el caso de bancarrota hasta posibles condenas carcelarias. Valdría la pena recordar cómo, digamos, durante la audiencia del 30 de abril, bueno, digamos que una de las cosas que más solicitaba la SEC cuando el proceso estaba en Nevada era dos cosas, ¿no? Una, que el proceso fuera trasladado desde Nevada hacia Massachusetts, y lo otro, pues el nombramiento del fideicomisario. En ese momento, pues los abogados de Telesfree siempre estuvieron en contra, ¿no? Entonces voy a recordarles un poco lo que ellos decían el 30 de abril, alegando de por qué no estaban a favor de que se designara un fideicomisario. Primero, porque decían que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia eran inadmisibles y que eran falsas acusaciones, y que segundo, porque el actual CEO, el señor Stuart McMillan, pues no había tenido nada que ver con el esquema que había funcionado, o sea, con el plan de compensación y con la operación de la empresa en lo que había ocurrido del 2012 al 2014. Ahora, en la última audiencia del 27 de mayo, pues curiosamente el abogado dijo sí estar a favor también del nombramiento del fideicomisario, y lo que dijo fue: entiendo que el control de la empresa no debe permanecer en manos de la gestión que precedió la bancarrota. Entonces, con esto el abogado de Telesfree está dando por aceptado que Telesfree pues es un esquema Ponzi fraudulento, ya que el Departamento de Justicia argumentó en su movimiento inicial de que los hechos que proporcionan
un mandato para el nombramiento de un fiduciario del capítulo 11 incluían acusaciones de fraude de valores cometidos en el curso de la operación de un esquema Ponzi de $1.000 millones como resultado de los últimos actos de aplicaciones civiles por parte de la Comisión de Bolsa de Valores, la SED, y del secretario de Mancomunidad de Massachusetts, de la División de Valores de Massachusetts, y también denuncias relativas muy recientes de desvíos de millones de dólares en efectivo para el beneficio personal de los diferentes directivos y funcionarios de los deudores. Bueno, y ahora en uno de los documentos de la Corte que encontramos con fecha de 28 de mayo, y como lo dije antes, cuando supuestamente el abogado de Telesfree pues había aceptado el nombramiento de fideicomisario, nos encontramos con una nueva noción presentada ante la Corte donde solicita autorizar y contratar la figura del señor Stuart Macmillan como director general interino de los deudores en el proceso de bancarrota. Y pues la verdad esto resulta bastante curioso porque si recordamos las declaraciones del señor Macmillan en la audiencia del 2 de mayo, pues siempre estuvo alegando de que él pues desconocía la empresa, de cómo había funcionado, que él no entendía por qué con el cambio del plan de compensación los ingresos de la empresa habían bajado en un 90%, que él no entendía por qué habían tantos promotores con contratos con varias cuentas cuando el contrato decía que no era posible. Entonces él todo el tiempo estuvo como alegando que desconocía cómo funcionaba el negocio, que a él sí le gustaba pues todo el tema del multinivel, pero que él desconocía pues el funcionamiento. Entonces como que no tiene mucho sentido que ahora la empresa pues lo quiera involucrar dentro del proceso de reorganización y del bancarrota cuando se supone que antes dijo que no conocía. Entonces digamos que es contradictorio y está claro que el objetivo es pues tener una persona ahí que esté mirando pues todo lo que está haciendo el síndico designado. También quisiera mencionar que he podido escuchar un fragmento de la audiencia celebrada el pasado martes 27 de mayo y aunque la calidad de la grabación es pobre, me parece importante señalar lo siguiente. Dentro de la audiencia sí se hizo alusión al capítulo 11, pero no se trató el tema de la reestructuración, sino que solo se hizo con la intención de nombrar un síndico para el capítulo 11. Y como ya nos explicó antes María Paula, el nombramiento de un síndico independiente en el capítulo 11 que sustituya al CEO solo es necesario por fraude, deshonestidad, incompetencia o mala administración de la empresa. Repito una vez más, no se ha dictado sentencia y no se ha aprobado el capítulo 11, sino un síndico. A continuación les comentaré una breve reseña de lo que descubrió la SEC del supuesto negocio de Telesfree y cómo este no era sustentable. Los datos que daré se encuentran en la denuncia ampliada de la SEC. La denuncia inicial de la SEC ya venía indicando que Telesfree era esquema piramidal ilegal, pero con la nueva denuncia lleva las cosas a un nivel superior. Gran parte de la demanda enmendada es la misma que la denuncia original, presentada el 17 de abril. Sin embargo, hay algo de información nueva que vale la pena repasar, y que es que los principales ejecutivos y líderes de Telesfree siempre habían basado la legitimidad de su negocio bajo el argumento de que tenían un producto real para vender, que según ellos representaba su principal fuente de ingresos. Me refiero al VoIP. En su denuncia enmendada y sustentada en hechos reales y cifras reales, la SEC destruye completamente este argumento de una vez por todas. Expone que la actividad comercial del VoIP de Telesfree representó $1.3 millones en 2 años, lo que se traduce en apenas el 0.1% de los ingresos necesarios para pagar a los afiliados. $1.3 millones en ventas podría ser una cantidad muy respetable en una operación de negocios legítimos, pero en contraste con los cientos de millones que Telesfree recogió de los afiliados y del $1 billón en pasivos acumulados, la cifra es por demás insignificante. A continuación citaré algunas de las declaraciones que en su día hicieron los principales líderes y representantes con respecto al VoIP. Wanseler declaró: "Nuestra empresa es diferente de cualquier otra red de comercialización". Gerald Nebra, quien se identificó a sí mismo como el abogado de la compañía, dijo: "El ingrediente especial es que se tiene un producto real". Carlos Costa ha declarado un sinnúmero de veces que Telesfree nunca fue y nunca será un esquema piramidal ilegal, ya que vende el servicio de VoIP. La gente paga la cuota mensual que sustenta nuestro negocio. La SEC se ha encargado de desmentir tales afirmaciones al mostrar los siguientes datos en su denuncia enmendada. Había un servicio real, el VoIP,
pero los inversores no tenían que vender el servicio para que se les pagara. Debido a que los inversionistas se les recomendaba contratar a nuevos inversores y no estaban obligados a vender el servicio de VoIP, la inferencia casi inevitable es que Telexfree está usando fondos de los inversores posteriores para pagar a los inversionistas anteriores. La información hasta la fecha confirmada de las ventas de VoIP al por menor eran solo una pequeña fracción del dinero que Telexfree prometió pagar a los inversores. Las transacciones con tarjetas de crédito y bancarias indican que a partir de agosto del 2012 y hasta marzo del 2014, Telexfree recibió poco más de 1.3 millones de la venta y que los ingresos de las ventas al por menor del VoIP cubren apenas el 0.1% de las obligaciones de Telexfree para pagar a los inversores que colocaron anuncios. La razón principal de las exigencias del servicio de dicho producto no eran más que un intento de tratar de negar el sistema piramidal de Telexfree. Otro punto de interés en la demanda enmendada es que Telexfree afirma públicamente haber recaudado más de $1,000 millones de más de 700,000 inversores. Hoy por hoy es un hecho que las discrepancias entre las cifras que generó la venta del VoIP y los ingresos reales de Telexfree muestran claramente que la empresa buscaba esconder información específica, en este caso para crear la ilusión de que tenían suficiente dinero para pagar a sus inversores. La demanda de la SEC se divide en dos partes. Una toca el tema de VoIP, en la que se muestran las cifras que ya cité previamente, y la segunda es contra los acusados particulares, que son James Merrill, Carlos Wanseler, Steve Labriota, Joseph Kraft, Santeler Rodríguez de Vasconcelos, también llamado solamente como Rodríguez, Santiago de la Rosa, Randy Crosby y Faith Sloan, es decir, los 4 directores de Telexfree y los 4 promotores más prominentes. A continuación se daré la palabra a Marian para que nos amplíe la información con respecto a estos acusados. En la demanda ampliada de la SEC en el caso de Pirámide Ponce contra Telexfree, la agencia dice que el presunto fugitivo de Telexfree, Carlos Wanseler, estaba utilizando el dinero de los inversionistas para construir un pequeño imperio inmobiliario que consistió en 34 propiedades en Massachusetts y Florida. Wanseler adquirió también un yate de 40 metros por un valor de $273,878 que pagó en efectivo junto con otros 2 barcos y una flota de automóviles de lujo. Pagó $192,868 por 2 Ferraris y 56,610 los destinó a un Porsche, todo ello en febrero de 2013. También se le acusó de la compra de 3 BMWs y un Toyota Highlander. La acusa a Telexfree que lo que pretendía ser una empresa de venta de VoIP se convierte en un esquema Ponzi. En el frente inmobiliario, la SEC también acusa a Wanseler que pasó 6,3 millones, en su mayoría en efectivo, para adquirir las 34 propiedades, incluyendo para la casa donde él vivía y compartía con su mujer en Massachusetts, $950,000 y otra para su hijo de $450,000. También forman varias empresas entre Merrill y Wanseler. Merrill, que es el copropietario de Telexfree, junto a Joe Kraft, que es el director financiero de Telexfree, y los 3 están acusados de fraude y de recibir millones de dólares de la compañía. Steve Labriola, otro ejecutivo acusado de fraude, recibió $46,600 a través de la entidad de Nuevo México en 2013 y solo $8,500 de Telexfree, según el análisis preliminar de la SEC. Telexfree se declara en quiebra el 13 de abril y se nombra definitivamente a Kraft en el puesto de CEO. De acuerdo con los documentos de la Corte, es casi seguro que los miembros de Telexfree no sabían acerca de la red de empresas asociadas de un modo u otro entre Wanseler, Merrill y Kraft. Es decir, entre ellos mismos también se ocultaban empresas y cositas. La SEC ha descrito el programa Telexfree como una enorme pirámide y una estafa Ponzi. El juez de quiebras de Estados Unidos
tiene la intención de nombrar un síndico, como ya sabemos, en el caso de Telesfree. La información disponible hasta la fecha indica que entre noviembre de 2012 y febrero de 2014, Juan Cerler y miembros de su familia recibieron casi $13.700.000 de Telesfree, fondos de inversionistas que fueron los que utilizaron para hacer esas maravillosas adquisiciones de coches, inmuebles, yates, barcos, etc. También se acusa a Santiago de la Rosa de utilizar los fondos de los inversores para apoyar su estilo de vida, incluyendo $501.000 en efectivo por una casa en Lynn, Massachusetts, y un dinero gastado en un BMW y un Mercedes-Benz. Randy Crosby, por su parte, pagó 70.000 euros en efectivo por un Porsche en el mes de septiembre y 99.000 por otro Porsche en el mes de diciembre. La SEC acusó también de estos hechos. Al mismo tiempo, también acusa a la SEC, mientras que cita la información disponible hasta la fecha del promotor Flight Sloan, que recibió más de $160.400 de los inversores de Telesfree y $51.000 de la propia Telesfree. La SEC además asegura que San Rodríguez había afirmado haber hecho más de unos $3 millones a través de Telesfree. Dólares que ha utilizado para comprar automóviles caros, entre ellos un Lamborghini, un Ferrari, 2 Mercedes-Benz. O sea, bien, como podemos ver, por lo menos tienen buen gusto, cambian continuamente de Porsches, desconocemos si porque los coleccionan, porque no les gusta el color, porque se les llenan los ceniceros. Tienen un buen estilo de vida, 34 viviendas, no está nada mal. Y lo que sí es muy importante, y quiero que todos entiendan, es que estos activos que están en propiedad de ellos, que si esto acaba determinándose un esquema Ponzi y la acusación prospera, pueden ser incautados y formarían a pasar parte de los activos con los que va a pagar a los promotores a modo de indemnización. Ahora, al final de la grabación, les dejaremos un enlace para que todo el mundo pueda comprobar que esto no nos lo inventamos, que son acusaciones ampliadas de la SEC y que están en poder de la Corte, que esto forma parte de la última vista que hubo en la Corte de Massachusetts, donde parece ser que algunos afirman que han ganado. Yo creo que efectivamente hemos ganado, porque hemos ganado un montón de activos que pueden ser incautados en el caso de que se decrete un esquema Ponzi.